¿verdad? Lo están haciendo ahí con un trabajo de mayor precisión. Sí, porque la vez pasada lo hicieron con la pala mecánica cuando sacaron estos restos que eran finalmente de un perro y la cosa quedó en la nada. Sí, Raúl Torre, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, nosotros estamos desde ya viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En González Catán, este dato ya lo tenían como locación geográfica, como supuesto lugar donde podían encontrar a Aida al lado del Jardín de los Ceibos. De la manera como están trabajando, doctor Torre, ¿no? Por su experiencia, ¿qué le dice a usted? Bueno, evidentemente están agotando esta línea de investigación en la búsqueda de esta señora. Entiendo que están utilizando a los perros que están entrenados especialmente para ello y que han acotado la búsqueda a esa zona de González Catán y habrá que ver. Obviamente le han dado a los animales testimonios que corresponderían a esta señora para poder localizarla. Y el hecho de que hayan dejado de utilizar la excavadora, que hayan retirado al perro que estaba rastreando, ¿no? Y que se hayan abocado a este lugar en particular, con picos y palas, para realizar un trabajo manual. ¿A usted qué le dice, doctor Torres? Y que es muy probable que el perro haya señalado algo, pero sabe que esto solamente se confirma con el hallazgo, ¿verdad? Claro. Muchas veces los perros conducen con determinado grado de exactitud y hay veces que no. Esos son los entrenadores que conocen el comportamiento de estos animales y el hecho de que hayan pasado la búsqueda manual me hace pensar que es posible que hayan encontrado algo o que por lo menos estén con la idea de haber hallado algo. Habrá que ver lo que pasa en los próximos minutos, ¿no? Torre, Mauro Zeta le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Maurito? Bien, no, le quería preguntar si con la información que usted tiene del caso nos puede ayudar a trazar un perfil de Walter Binader y entender si alguna vez en toda su carrera extensa en la policía, en el CEIT, en la policía científica y demás, y como criminalista o criminólogo, le tocó alguna vez la posibilidad de un personaje que sea, por un lado, acusado de prácticas estafatorias y por otro lado, acusado de ser un asesino en serie. A ver, indudablemente estamos ante un criminal de comportamientos. La respuesta es sí, Mauro. Sí. Tenemos en Mar del Plata que está cumpliendo una condena a perpetuidad en la cárcel de Batán a Celso Arrastía, por ejemplo, que es autor de 6 homicidios. Él estaba casado con la... Y luego te contesto el resto de tu pregunta. Él estaba casado con la dueña de un lugar de esparcimiento nocturno y se dedicó a matar originalmente, previo someterlas sexualmente a algunas alternadoras. ¿De acuerdo? Que había en ese lugar. Y luego se dedicó al robo, por ejemplo. O sea... muchos de estos individuos tienen conducta delictiva restringida. A ver, ¿a qué es? Son solamente criminales de comportamiento sistemático, por ejemplo, son violadores seriales u homicidas seriales. Pero hay otros individuos que tienen una conducta delictiva amplia, tal cual sería este caso de este personaje, insisto, que goza de la presunción de inocencia que le acuerda a nuestro Estado de Derecho. Sí. De confirmarse toda esta línea de la investigación policial y del Ministerio Público, es un individuo indudablemente de una conducta delictiva amplia que estaría coincidiendo, hasta que sea confirmado a través de las pericias de rigor, a un trastorno antisocial de la personalidad, y estamos sin ninguna duda frente a un personaje de altísima peligrosidad social. Este fin de semana en la radio leíamos los diarios, algunos de ellos querían hacer algún tipo de parámetro, le pregunto si se puede, con Robledo Puch, ¿no? Bueno, Robledo es un homicida, un individuo cuyo central es la muerte, pero utiliza como pasaporte de alguna medida, como subsidiariamente, el delito contra la propiedad. Claro, lo que pasa es que con Robledo ya no tenemos duda, fue periciado en aquella oportunidad por el doctor Osvaldo Raffo, fue el perito por el Ministerio Público, por la Fiscalía, fue el doctor Raffo, y Raffo lo define, yo tengo todavía una copia de la pericia de Robledo, lo define claramente como un trastorno antisocial de la personalidad. Ustedes vean este individuo, por ejemplo, que presenta todas las características, o sea, un individuo que jamás va a asumir la culpa, jamás va a tener un reproche, jamás va a tener arrepentimiento ni remordimiento, y por otro lado, presenta un grado de narcisismo ante la opinión pública, como es
dar una entrevista televisiva que a la postre termina jugando en contra porque es lo que permite su reconocimiento. Pero puede más el narcisismo de este individuo que en realidad la cautela que debería tener ante la comisión de estos hechos criminales y tratar de resguardar su imagen ante un posible reconocimiento, ¿verdad? Claro, no, yo me quedé pensando y lo charlamos ayer con Belén también. Sí. A ver, dentro de toda esta lógica criminal, al mismo tiempo, si fuera él el autor, con la hipótesis oficial, judicial y policial de que es por venganza contra la exmujer para endilgarle 2 homicidios, el de Araceli, el de Verónica Fernández y el propio, porque él, como parte del plan, iba a fraguar su propia muerte. La pregunta es, ¿hubo errores? ¿Dejó señas a propósito? Porque el plan le salió mal, en definitiva, a Binader. Yo creo que, a ver, Raffo dice que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de personalidades, los tenemos con todo tipo de nivel intelectual. Sí. Hay de cociente intelectual elevado, de coeficiente intelectual medio o coeficiente bajo. De alguna manera genera ciertas torpezas por un exceso de pretender involucrar a todas las personas de quien él quiere de alguna manera clamar venganza. Es como tiene la obsesión propia de algún modo de estas personalidades perversas, te decía Mauro. Vos fíjate que él quiere en un solo combo, de alguna manera, cobrar venganza por su mujer y por los policías que fueron los que lo pusieron a disposición de la justicia para el proceso que fue sometido, porque inclusive estuvo privado de la libertad. Él quiere tomar en un solo combo todo eso e inclusive enlazando los 2 homicidios, porque de alguna manera enlaza el homicidio de hace un año de la línea de la chica Celeste, sí, y de alguna manera está utilizando el video de este homicidio que todavía no se ha producido, pero que de alguna manera él en su planificación ya lo tiene ideado. Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia fundamental que tenemos, por hablar de otro caso que ha tenido mucha mediatización por estos días, que el de Ángeles Rawson? El de Ángeles Rawson ha sido un hecho que se ha precipitado, de esto no tenemos ninguna duda, y la Cámara Criminal así lo ha dicho, que el hecho se ha precipitado. No hay. En cambio, en este tenemos un altísimo grado de planificación, ¿verdad? Sí. Ahora, la planificación ha sido tan compleja que de alguna manera es una telaraña que termina atrapando al autor del crimen, ¿verdad? Sí, doctor Torre, usted hablaba recién de trastornos de la personalidad, ¿no? Quien defiende a la familia de Araceli Ramos y la representa dijo que lo que van a tratar de hacer, por supuesto, lo que están actuando como defensores de Walter Binader es, a ver, de acuerdo con una pericia psiquiátrica que tampoco sabemos si se va a someter a la misma, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser los resultados, lograr la inimputabilidad. ¿Esto es probable? Mire, sí, yo creo que en toda causa penal es fundamental las pericias psicológicas y psiquiátricas. Charlando con ustedes, me acuerdo que lo hablamos con el señor Mangieri con el tema de Ángeles Rawson. Sí. Por cierto, él se negó, tiene el derecho a hacerlo. Para que quede claro para la audiencia fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de una patología, estamos hablando de una enfermedad, y cuando es psicopatología estamos hablando de una enfermedad de la mente. Entonces, por ejemplo, un esquizofrénico, el de mente brillante, por ejemplo, es un enfermo, tiene una patología. Un paranoico tiene una patología. Un oligofrénico tiene una patología, o los alienados profundos tienen una patología. Un psicópata no es una patología, no tiene una patología, tiene una forma de ser. La psicopatía es un tipo de personalidad, pero es como si fuera una forma de ser. Por lo tanto, el trastorno antisocial de la personalidad, que es la psicopatía en la terminología clásica, es un individuo que es plenamente imputable porque comprende la criminalidad de los actos que comete y tiene la capacidad de dirigir sus acciones. Bajo ningún concepto. Si fuera este tipo de personalidad, insisto, yo soy criminalista, va a depender de los peritos psicólogos, psiquiatras, quienes lo van a determinar, pero si fuera este tipo de personalidad, Torre, individuo plenamente imputable. Pero usted tiene enorme experiencia también como criminalista, por eso recurrimos habitualmente a usted. Ahí recién estábamos viendo en la pantalla dividida una imagen congelada de la única declaración que hizo ante las cámaras el detenido Binader, ¿verdad? Donde esa imagen, no sé si usted escuchó, si no le vamos a poner el audio a pleno,
él hizo allí algunas declaraciones y quiero preguntarle cómo las toma y si ve algún tipo de psicópata en las declaraciones y, digamos, con su experiencia, Raúl puede analizar esto. ¿Usted tiene una tele delante? No, pero si me ponen el audio, la imagen la recuerdo. Si me ponen el audio, sí, claro, se lo voy a, porque se escucha muy despacito, entonces lo hemos subtitulado. Le pregunta el periodismo, vamos a reiterar la imagen. Si hace algún gesto, ¿sabés algo de Ramos? ¿Sabés algo de Araceli Ramos? ¿Vas a declarar? ¿Vas a declarar, Binader? ¿Vas a declarar? ¿Cómo? No se puede creer porque no vi nada, dice. ¿Sabés dónde está Araceli Ramos? No. Bueno, ahí lo... Eso es lo que dice Binader ante la consulta de los periodistas, donde trata de mostrarse con un semblante tranquilo. Digamos, un psicópata no tiene sentimientos, ¿verdad? No reconoce nunca un crimen, actúa de esa manera, o lo reconoce sin remordimientos. Exactamente. Mire, yo me baso en el trazado del perfil en función de los hechos que se han cometido, que son realmente de una crueldad importante, ¿verdad? El hecho de grabar la imagen de video, de haber cometido un delito contra la integridad sexual en ambos casos. Por eso el profesor Vicente Garrido, que es un prestigioso especialista español justamente en psicopatías, indica que existen de estos individuos los que cometen delitos, el que comete delito restringido, que es lo que yo le decía a Mauro antes, y los que tienen una actividad delictiva amplia. Fíjense que este individuo ha cometido delito contra la propiedad, delito contra la integridad sexual y delito contra la vida. Sí, todo junto. Más allá de la planificación esta de venganza, que entraría en otra variedad delictiva, como cual podría ser alguna estafa procesal que está tratando de generar para los jueces a quienes iría dirigido ese video, etcétera, etcétera. Esto presenta el esquema de un trastorno antisocial de la personalidad. Y aún esa misma exposición pública, como yo le decía antes, nunca un trastorno antisocial de la personalidad va a tener culpa, remordimiento y mucho menos va a reconocer, a aceptar la autoría en un hecho criminal. A mí Torre, me hace acordar esto cuando conocimos el supuesto plan criminal de Binader, me hace acordar esas películas norteamericanas donde hay un tipo que va pergeñando, va planificando durante un año de qué manera arruinarle la vida a la ex mujer que lo mandó preso. Y digo, en este sentido, ¿qué rol juega Araceli? Fue una víctima azarosa que necesitaba para endilgarle a la ex mujer un crimen de impacto mediático. ¿Qué rol tiene Araceli en toda esta historia? Yo creo que la víctima, existe un altísimo grado de planificación. Esto lo demuestra la serie de comunicaciones previas que existen con Araceli, que así se ha determinado. Existe el delito contra la integridad sexual, que es de alguna manera subsidiario al delito de privación ilegal de la libertad que está cometiendo para la generación del video, y luego va a utilizar a la víctima a través de su muerte, ¿sí?, para involucrar con el hecho anterior, o sea... Pero podría haber sido cualquier otra chica, digo. Sí, lo que todavía no conocemos nosotros, porque no ha trascendido esta información, es si ha sido seleccionada Araceli o simplemente ha quedado atrapada en esta trama por haber sido la que se ha prestado a este supuesto trabajo que se le iba a conseguir a raíz de esta entrevista. Sí, había 25 llamados que fueron detectados entre entrantes y salientes los 6 días previos con una insistencia. En teoría no tenemos el contenido porque no había escuchas telefónicas en curso. Lo que se presume era la insistencia por parte de Binader para conseguir que Araceli Ramos fuera a la entrevista laboral y tener allí el pretexto para poder someterla. También llama la atención, le pregunto, se ha mencionado que este hombre tiene antecedentes, bueno, primero la causa por extorsión en la que terminó preso con una condena de 2 años y 10 meses. Después leímos acá correos electrónicos de un tono muy fuerte de amenazas contra otra exmujer. Después las estafas cometidas dentro de la prefectura. Todo esto, ¿qué perfil le permite armar? Bueno, sí, a ver,
que te pongamos en claro algo. Por eso yo digo, tiene una conducta delictiva amplia, que va del delito contra la propiedad hasta el delito contra la vida y pasa por el delito contra la integridad sexual. Pero vamos a tomar los 2 homicidios en particular. Sin ninguna duda, estamos ante un criminal de comportamiento sistemático. Ya ha cometido 2 homicidios, por cierto, en caso de acreditarse todo esto que la investigación nos está mostrando, ha cometido 2 homicidios. En los 2 homicidios, hasta hoy, ha existido un delito contra la integridad sexual porque esta última víctima en la autopsia se le han encontrado lesiones típicas de un delito contra la integridad sexual y se está a la espera, al igual que en el caso Ángeles, que lo confirma anatomía patológica, pero están las lesiones, el médico las ha hallado en la necropsia. Lo tenemos, el delito contra la integridad sexual en los 2 homicidios y el esquema físico. Cómo son acondicionados los cadáveres, cómo son preparados, transportados y abandonados, dan un modus operandi idéntico en ambos casos. Y no sería extraño, y ya esto es terreno de especulación, que de alguna manera el disparador para este último homicidio no sería extraño que esté relacionado con la altísima exposición del caso de Ángeles Rawson. De alguna manera, en una mente perturbada como esta, ha posibilitado lo que se conoce como el copycat, la conducta de imitación criminal. ¿Le parece? Esto es especular. A mí no me parecería tan extraordinario, Muchas veces ocurre. Lo que pasa es que como este individuo ya tiene un homicidio previo con el mismo esquema físico, a lo mejor uno se resiste a esta idea. Puede ser, yo creo que es posible. Ahora, doctor Torre, usted dice, bueno, están, digamos, dentro de estos trastornos de personalidad y vaya a saber, ¿no es cierto?, se va a someter a la pericia psiquiátrica y que luego va a determinar la misma de ser sometido a ella, ¿no es cierto? Pero ¿es inteligente, no es inteligente en ese plan estratégico? Por ejemplo, olvidarse un bolso con algunas carpetas de inteligencia que él tenía, con el video en el lugar donde estaba trabajando, que son elementos claves que llevaron a la investigación. El tema que también le involucrara, digamos, a Verónica Fernández, ¿no es cierto? Como que iba a inculpar a esos 3 policías que lo mandaron preso, al igual que decía una mujer que es su exmujer o a la propia Araceli Ramos, ¿no es cierto? Cuando no cabía imputación respecto de él por el hallazgo del cuerpo de Verónica Fernández. ¿Qué le habla a usted de la comisión de errores? Y se lo pongo entre comillas y con signos de interrogación. Sí, yo creo que ha cometido algunas torpezas, no tengo ninguna duda, pero ha tenido, insisto que lo que le decía Mauro recién, un altísimo grado de planificación. O sea, el hecho, todo lo que rodea este último homicidio indudablemente tiene un altísimo grado de planificación y está interrelacionando los homicidios y a su vez buscando la venganza. Indudablemente hablamos, por eso voy a insistir en este punto, de un individuo con un grado de perversión que representa... Perdón, Torre. Estamos viendo una imagen, usted no tiene el televisor, pero para la gente. Esta es la chica, Verónica Fernández, de 32 años, que también sería víctima de asesinato de Partevinader. Era una chica que ejercía la prostitución, tardaron por lo menos un 10 mes. meses. 10 meses. 10 meses. Claro. En identificarla. En identificarla, porque nadie reclamaba el cuerpo, no tenía familiares cercanos y aparentemente... No se conocía esta fotografía. No se conoció hasta el video que le habría hecho grabar. Claro, lo que decía Belén, digo, él mismo incorpora... Claro, él mismo incorpora... Él mismo se incorpora a la causa. Él mismo, claro, con este video que trama, con este guión que le hace decir a Araceli al no poder consumar el plan final, termina diciéndole a los investigadores, investiguenme a mí por el crimen de Verónica Fernández. Por Ahora, eso digo, interrelaciona ambos homicidios. Interrelaciona los homicidios. Ahora, desde su experiencia en la científica, que nos conocemos ya hace muchos años cuando estaba en el CEIT de Zona Norte, si se preservó bien la prueba, si hubo prueba genética en el caso de violación seguida de muerte de Verónica Fernández, ¿se puede hacer un cotejo de ADN después de 10 meses con Walter Binader para ver si él atacó sexualmente a esta mujer? Dependerá del estado de conservación de la muestra. De la prueba. Donde está con inteligencia, porque hay que ver la muestra. Si era buena, si era apta para el cotejo y demás. Y si está degradada o no, eso dependerá de los genetistas. ¿Qué hay en la cabeza de este hombre? Pues es muy difícil analizar la mente usted porque tiene experiencia, pero a uno le cuesta, ¿no es cierto?, pensar en una persona que pudo haber cometido todos estos crímenes, ¿no? Y haberlo planeado además tan minuciosamente. Pero esto ya
llamados telefónicos, por ejemplo, que son 25, como dijo Mauro, con Araceli Ramos, una chica que estaba buscando trabajo. Después en el caso también de que no se ha incorporado, creo, al expediente el testimonio de una persona que se le acercó también a Griselda, la mamá de Araceli Ramos, para decirle que también había mantenido 20 conversaciones telefónicas con él buscando también trabajo. Y después también a través de Facebook, porque recordemos que se le puede llegar a imputar la muerte y posterior cremación del cuerpo de Emilio, el hijo de Aida, que se está buscando ahora, por otra parte, doctor Torre. Entonces, a ver, con esta chica, con la nieta de Aida, se estaba comunicando permanentemente hasta que un día la llamó para decirle que su padre había muerto. Pero ya lo encontró cuando lo habían cremado, cuando habían cremado el cuerpo. Este contacto permanente con la no sé, utilización de la gente, diría, ¿no? Cosificación, ¿no es cierto? Del otro, cosificación. Es exactamente, ¿no? Cosificación. Sí. Pero a ver, para que quede claro cómo son este tipo de personalidades. Estos individuos son capaces de matar a 2 personas y 1 hora y media después estar cenando en un restaurante tranquilamente. ¿Está claro? Sí. No tienen culpa, no tienen remordimiento, y usted ha utilizado el nombre exacto, cosifican. Ellos no violan personas, violan cosas, no matan personas, sí. Matan cosas. Vuelve a mi mente la comparación que leía este fin de semana con Robledo Puch. Basta recordar la historia de Robledo Puch para identificar esta conducta también en aquel, seguramente uno de los mayores criminales seriales en la República Argentina. Doctor Torre, le agradecemos muchísimo este contacto telefónico con C5N, muy amable. Gracias, Raúl. A ustedes por su atención como siempre. Un abrazo, Mauricio. Chao, hasta luego. Y Mauro, ¿qué conclusión sacás de lo que escuchamos? Me parece que la investigación está avanzada en cuanto al crimen de Araceli Ramos. Me parece que ahora viene toda una tarea de los fiscales para probar la conexidad de Walter Binader con el crimen de Verónica Celeste Fernández y para probar la conexidad con la muerte, o todavía no sabemos si muerte, de Aida Amoroso, y para probar, me parece el escenario más difícil, cómo fue la muerte de Emilio Rezzonico, porque quedó cremado, con lo cual va a ser muy difícil, perdón, desde el punto de vista técnico, saber si fue víctima de homicidio. Quizás ahí se pueda comprobar, digo, una estafa respecto de la escritura del sí, de la usurpación de la vivienda. Claro. Un dato último para cerrar. Hoy los fiscales de San Martín pidieron al Servicio Penitenciario Bonaerense expreso cuidado sobre la seguridad de Walter Binader, porque, a ver, el argumento es que no lo maten otros presos. Porque en realidad entrar a la cárcel, a la tumba, como dicen, con el mote de ser violador y asesino de, supongamos que se pruebe la violación de Araceli, con el mote de ser asesino de una señora de 80 años para quedarse con la casa, y con el peor mote de ser el hombre que elimina a un compañero de la tumba, de la prisión, que sería Emilio, bueno, con todos estos motes entró al penal y lo que hizo la Fiscalía de San Martín dijo, este hombre tiene que llegar vivo al juicio, cuídenlo, presérvenlo, custodia extrema para Walter Binader y que siga el proceso penal de derecho con su acto de derecho de defensa de aquí en adelante. Te diría que es de manual, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero está bien muchas que veces no se preserva la integridad, lo cual hicieron muy bien en pedirla, pero también preguntarte si hay algún elemento que, más allá de todos los que vos describiste, que son por las certeros, por las dudas. Los fiscales dijeron por las dudas. Levantaron el teléfono y dijeron por las dudas, cuidado extremo para este bien que hicieron, yo pensé, la verdad, muy atinada, ¿no? Sí, la observación. Y después ver si se unifican las causas finalmente y se puede establecer si este hombre tiene que ver o no con 3 casos más que se van sumando, que son los que contamos recién. Bueno, de hecho también hay un intercambio, ¿no es cierto?, de información entre San Martín, Vicente López, San Isidro. Se están comunicando los fiscales justamente para avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias. Muy bien. Faltan 4 minutos para las 4 de la tarde. Hay más información deportiva. Ya está Brancatelli aquí con nosotros. Y por supuesto, siempre agradecemos que nos deje entrar en su casa. Pausa y ya volvemos.